Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El éxito de las naciones, la armonía en los pueblos y el bienestar de los ciudadanos se alcanzan cuando la inteligencia, la madurez y la responsabilidad son practicadas por los dirigentes para resolver conflictos y alcanzar acuerdos que se convierten en hechos reales que afectan positivamente a la sociedad. La conflictividad social polarizada y sin soluciones es el camino seguro al fracaso. Todos pierden. Por eso, las naciones que han alcanzado prosperidad después de haber logrado consensos son un buen ejemplo del camino correcto. La historia está llena de valiosos testimonios de pueblos que vivían en conflicto y cómo, después de que sus dirigentes ejercieron un liderazgo inteligente, surgieron los acuerdos, las ideas, las acciones y los cambios para mejorar y triunfar. También la historia está llena de evidencias que confirman el fracaso de las naciones que no supieron superar sus diferencias y viven en conflicto para desgracia de sus pueblos. Guatemala tiene siempre la oportunidad de tomar el camino de la armonía y la paz inteligente, el camino de los acuerdos que buscan el bien común y la construcción de un mejor país para todos. Son muchos los países en el mundo que han pasado por procesos de alta conflictividad social, política y económica. Estados Unidos experimentó una guerra civil entre los estados del norte y los estados del sur, que duró 4 años y que tuvo un saldo aproximado de 620,000 muertos. En la década de los 60 y 70, esta nación vivió episodios de convulsión social por la lucha de los derechos civiles de las personas de color y por las guerras en las que estuvo involucrado el país. En el caso de Europa, el nivel de conflictividad ha llegado a niveles extremos a lo largo de su historia milenaria. Revoluciones sangrientas, decenas de guerras entre naciones y 2 guerras mundiales han marcado la vida de las sociedades europeas. Lo mismo puede decirse del continente asiático, con los múltiples conflictos que ha experimentado y los regímenes brutales y represivos que han gobernado algunas de sus naciones. África, el continente más pobre del planeta, sigue todavía en medio de la inestabilidad política, la lucha sangrienta por sus recursos naturales y la ingobernabilidad total en ciertas regiones. En el caso de los países de América Latina, la mayoría han experimentado largas dictaduras, caracterizadas por la fuerte represión y el impedimento al pleno ejercicio de las libertades, como la libertad política o la libre expresión del pensamiento. La historia de Guatemala no es ajena a esta realidad. Desde sus orígenes, la inestabilidad política ha sido su característica más distintiva. Largas dictaduras en el primer siglo y medio de su historia, golpes de Estado y fraudes electorales constantes a partir de la década de 1960. A esto tiene que sumársele el conflicto armado interno, con el enorme saldo de muerte y dolor que aún hoy nos divide. Guatemala aún experimenta con la democracia. Las divisiones ideológicas todavía nos impiden ponernos de acuerdo sobre un proyecto de nación de largo plazo, y la violencia desenfrenada de la última década amenaza con romper los tejidos sociales fundamentales para construir una sociedad incluyente y pacífica. Los conflictos de la humanidad son parte de su historia antigua y de su historia moderna. Sin embargo, muchos países han superado los conflictos que los dividen, logrando construir sociedades modernas y democracias sólidas que les han permitido avanzar en el desarrollo económico y social. Europa ha logrado consolidarse como una región integrada a pesar de su historia tan conflictiva, y hoy es la región más pacífica del mundo. Los guatemaltecos estamos aprendiendo a vivir en la diversidad cultural e ideológica, pero es urgente que aprendamos a dialogar de forma honesta, tolerante y respetuosa. Y sobre todo, que aprendamos a construir consensos que sean respetados a lo largo del tiempo. Solo de esa forma lograremos construir una auténtica democracia moderna que nos permita dar el salto al desarrollo. Promover el diálogo en todos los ámbitos debe ser un esfuerzo permanente. Cuando el diálogo es genuino, los resultados son positivos para toda la sociedad. La Fundación Carlos Martínez Durán proyecta llevar un mensaje de cultura de paz y diálogo a todos los rincones del país.
Durante los 35 años que he dirigido mi institución educativa, he estado interesada en investigar cómo se forma a la persona y al ciudadano de tal forma que logremos ambientes de paz, de respeto, de tolerancia. En ese camino encontramos que una competencia fundamental es la educación para el diálogo. Si el diálogo es un elemento que se sistematiza y se integra al quehacer diario de las escuelas o de las instituciones educativas, entonces produce cambios en cuanto al valor de la dignidad de la persona. El ejercicio básico para hacer a la persona consciente de su valor y consciente del valor del otro es la práctica del diálogo. Es tan potente que a la persona le da, si se lleva bien el diálogo, le da confianza y le da seguridad. Promueve el afecto, promueve la autoestima, valora el respeto a las diferencias individuales y por tanto hace responsable a la persona. Y es el escenario fundamental para la práctica de valores. Y yo creo que en todos estos años después de los acuerdos de paz, por supuesto hay cambios en el país, hay cambios en favor de una cultura de más comunicación o de mayor confianza y seguridad. Pero hay resabios todavía en donde aún en los centros educativos, que es de donde debería venir una nueva cultura, no se practica el diálogo. Porque tiene que haber alguien que tenga esa experiencia para transmitirla. Bienvenidos a Dimensión. Hoy nos acompañan el licenciado Luis Linares, secretario ejecutivo de ACIES, el licenciado Jesús Gómez, gerente de atención de la conflictividad social del Sistema Nacional de Diálogo de la Presidencia de la República. Es especialista en análisis y transformación de conflictos sociales, diálogo, negociación y mediación. Y el licenciado Marco Antonio Garavito, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, él es psicólogo social. A don Luis Linares lo presentamos con pocos datos porque es ampliamente conocido. Licenciado Linares, ¿por qué somos un país tan dividido? Bueno, creo que en todas las sociedades hay conflictos, pero en nuestra sociedad estos conflictos son quizás más recurrentes, más extendidos, de una mayor variedad temática, derivado de que somos un país con muchas desigualdades y por muchas necesidades, porque el conflicto pues, se define como la competencia por un bien escaso. Y también podríamos decir por bienes mal distribuidos. Entonces, en la medida que en Guatemala tenemos una acumulación desde casi ancestral, podríamos decir, de insatisfacciones en la sociedad, de necesidades no satisfechas y también de mala gestión de los problemas y que en esa mala gestión se provocan más conflictos en lugar de resolverlos. Entonces, estamos en una situación de acumulación y de múltiples expresiones de conflictividad que nos llevan a pensar en un momento dado o en ciertos momentos que los conflictos, la situación de conflictividad de Guatemala tiene pocos visos de solucionarse y que corremos riesgo de caer en situaciones de ingobernabilidad. Tremendo, es una visión, digamos, pesimista, aunque con muchas pinceladas de realidad, porque es lo que vivimos todos los días. ¿Y la solución por dónde está? Bueno, pues está precisamente, yo creo que hay que reconocer los problemas básicos de Guatemala. Y en el fondo, creo yo, el problema, como ya lo mencionamos acá en la primera ocasión que nos concedió el honor de asistir a este programa, que el problema no es la riqueza que existe o los satisfactores que hay en la sociedad, sino que cómo se reparten esos satisfactores, cómo se reparte el pastel producto de la actividad económica productiva del país. Entonces, en el fondo hay problemas derivados de la desigualdad que existe en Guatemala, que no por casualidad Guatemala es la sociedad, junto con Honduras, la sociedad más desigual de América Latina, y ya también es un lugar común decir que América Latina es la región más desigual del planeta. Entonces, ahí por un lado, y otros temas que
que tienen que ver con esto es la ineficacia e ineficiencia del Estado para atender los problemas. También hay del lado de los demandantes, pues muchas veces demandas que son inviables, irreales. También hay quienes asusan los problemas en lugar de contribuir a resolverlos. Y una situación de inconformidad que se va esparciendo sobre toda la sociedad. Ya. Cuando el licenciado Linares habla de ser más dedicados, responsables en buscar la solución de los problemas, el licenciado Garavito, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de soluciones? Y de buscar que, por ejemplo, en el tema de la desigualdad y la problemática social que vive el país, en todo caso, buscando cómo resolver eso, debiéramos explorar cómo podemos hacer crecer la economía, cómo podemos provocar que haya muchas más oportunidades de trabajo, mejores ingresos y que los problemas que no se resuelven desde el Estado ni de la sociedad, nos esforcemos más en resolverlos. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto buscar soluciones? A mí me parece que, bueno, en principio es una situación sumamente compleja, ¿no? Porque un poco en la línea que se mencionaba, yo creo que hay un mal originario, digamos, en la sociedad nuestra que no nos hemos atrevido a entrarle y resolverlo de fondo. Esto que el licenciado planteaba y que no voy a repetir. Pero sí me gustaría, digamos, recalcar en que esa realidad, digamos, histórica de polarización, de deficiencias del Estado, no solo en la parte material, sino en la parte de justicia, en la parte política, se subjetiva. Es decir, todo esto se ha construido históricamente y ha creado en el ciudadano en general una psicología, una subjetividad, como le querramos llamar, muy calcada en esa condición social polar, ¿verdad? Que venimos arrastrando por muchísimos años. Lo que quiero decir con esto es que no perdamos de vista que la realidad concreta crea subjetividad y crea psicología en la persona. Y desde luego a veces no nos explicamos qué sucede con lo que decías, por ejemplo, de buscar solución, de encontrar, porque en ese imaginario social la vida es polar, el bueno, el malo, el que tiene, el que no tiene, el que está conmigo, el que no está conmigo, el que me quiere fregar o al quien friego, porque esa ha sido la lógica, digamos, de un Estado que ha sido incapaz, y eso creo yo que es el gran elemento que tenemos que reconocer, el Estado que ha sido incapaz de construir un proceso en el que todos los ciudadanos nos sentamos incluidos. Hay una lógica en el marginado, digamos, en una persona que se siente marginada en la familia, en el trabajo, en cualquier lado, que va a tender a reaccionar de manera negativa a eso. Hoy día lo podemos ver en algunas áreas, sobre todo metropolitanas, donde hay ciertos servicios al que todo el mundo tiene acceso, ¿verdad? Por ejemplo, comidas rápidas y eso, pero hay algunos donde no van, hay unos donde los taxis no entran, es decir, donde la comida que se lleva no llega. Es decir, ese sentimiento de sentirse marginal dentro de un conjunto social tiende a generar en el ser humano una respuesta agresiva, negativa por lo menos, sí. Todavía no agresiva, pero negativa. Y eso es lo que nos mantiene con un nivel alto de conflictividad social. Vamos a nuestro primer corte y volvemos en un momento para seguir con Dimensión Conflictividad Social. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es conflictividad social. Licenciado Gómez, de cara al futuro, ¿es posible lograr consensos de país que nos permitan avanzar? Porque el error más grave sería el permanecer en esta dinámica de discusión sin búsqueda de soluciones, solo tirándose unos los platos a los otros. No tendría sentido. Es correcto. Desde la perspectiva de nosotros que hemos estado ya varios años analizando y atendiendo la compleja conflictividad social en el país, sí coincido en el sentido de que los conflictos son naturales en una sociedad humana. Lo que no es normal y no es aceptable y es un desafío para cualquier sociedad es abordar los conflictos por la vía de la violencia. Es decir, conflictos hay que atenderlos, son esencialmente parte de la vida de cualquier sociedad,
y lo que hay que corregir y hay que tomarlo como un desafío de Estado y de país es cambiar la cultura de violencia por una cultura más de paz, de un abordaje respetuoso y en el marco del Estado de Derecho y también respetando a los otros en la diferencia, porque el problema no es tanto buscar consensos, el tema es cómo abordar las distintas necesidades que, como bien ya se decía, una necesidad desatendida se vuelve un problema desatendido se convierte en un conflicto y un conflicto desatendido a tiempo se vuelve una crisis. Y somos unos expertos en eso, ¿verdad? Es correcto, y hay una multicausalidad y multifactores en el país que abonan a ello. Entonces el reto y el desafío obviamente es que el Estado realmente vaya mejorando sus mecanismos, sus herramientas para generar un círculo virtuoso y corregir el círculo vicioso que hasta ahora hay. Sí. Y creo yo, eso es un reto de todos los actores de la sociedad, debiera de utilizarse y potenciarse instrumentos y mecanismos ya existentes como el sistema de consejos de desarrollo desde lo local, desde el municipio, desde el departamento hasta llegar a nivel nacional. Creo que ahí hay un gran desafío en atender los conflictos a tiempo desde una etapa preventiva. La educación tiene mucho que ver, el que todos aportemos para que se busque una atención adecuada y oportuna a ellos, a los conflictos, creo que es parte del comienzo de una posible solución. Obviamente es un tema no de recetas, es un proceso de mediano y largo plazo, pero a pesar de los pesares, considero que hay todavía mucha potencialidad en el país. En los pueblos indígenas hay valores, principios, prácticas que se podrían bien aprovechar para bien de la población. Claro. No, y cuando habla de que hay oportunidades, eso nos da la esperanza que necesitamos para ver la forma de salir de la coyuntura en la que vivimos atrapados para poder proyectar el futuro. Y la pregunta es, ¿cómo logramos eso, licenciado Linares? Bueno, yo creo que y volviendo a la pregunta que usted le planteaba inicialmente, licenciado Gómez, el tema de cómo es posible lograr consensos, yo creo que se necesita primero de las partes que están en la demanda y que tienen que atender esa demanda, es una disposición a alcanzar acuerdos, porque ahí sí que no puede haber acuerdos si no hay voluntad de alcanzarlos. Segundo, creo que tienen, porque y en cualquier tipo de conflicto, en lo laboral, en el conflicto de la disputa pues, entre lo comunitario, entre un sector y el Estado, también el reconocimiento de que no se tiene toda la verdad, que se tiene una parte de la verdad, no ponerse, por lo que mencionaba el licenciado Garavito, en esa posición polar, maniquea, de que o todo es bueno o todo es malo y no hay ninguna posibilidad de encuentro. Entonces, tener esa convicción de que es posible alcanzar acuerdos a partir de concesiones mutuas y que la parte que está enfrente de mí tiene sus intereses, son tan legítimos como los de mi parte. Y entonces, de esa forma podremos ir avanzando a encontrar un punto en donde haya una solución también satisfactoria hasta cierto punto, porque no podemos pensar que en la búsqueda de un acuerdo, de un consenso, pues una parte tenga una satisfacción absoluta y la otra se quede sin nada, sino que es, como decía, una cuestión de concesiones mutuas y a partir de ahí encontrar la mejor solución posible, como lo decía el expresidente Cerezo cuando puso de moda el tema de la concertación, que decía el máximo acuerdo posible dentro del desacuerdo. Perfecto. Me gustaría apuntar algo aquí, y es que lo que sí debemos tener claro es que esta posibilidad de no conflictividad no es natural. Es decir, no, las soluciones, me refiero, no se van a dar de manera natural, espontánea, es decir, como que de las piedras van a nacer las soluciones. Y ahí es donde está lo complejo, y me parece que un elemento en el que sí debemos trabajar mucho, desde la escuela, desde los ámbitos comunitarios, es cómo hacemos para renovar liderazgos, ¿verdad? Sociales, comunitarios, laborales, que puedan tener la posibilidad de facilitar esos procesos de negociación, de solución de conflictos, que no los tenemos, ¿verdad? Es decir, muchas veces un conflicto relativamente bajo, ¿verdad? Por no tener la posibilidad de encauzarse a través de liderazgos positivos
Y no estoy hablando de estos conflictos macros, enormes. Estoy hablando del conflicto que se da en una comunidad, que se da en una colonia, que se da en una X situación. Me parece que un gran déficit, pero un déficit enorme nuestro, es el tema de liderazgos. Y ahí la educación, en todos los niveles, juega un rol fundamental que no lo está jugando. Yo insisto en plantear que la escuela hoy día está dando cosas, el sistema educativo está dando cosas que no sirven y está dejando de dar situaciones, contenidos que necesitamos. Por ejemplo, ¿cuántos maestros trabajan en su escuela el tema de la violencia de una manera sana, analítica, conversada con sus alumnos? No se hace. Pareciera que esto es parte del paisaje y no hay nada que atender ni analizar. Entonces me parece que el tema de liderazgo yo apuntaría como una de esas alternativas. Y hablar de la violencia como el ejemplo que usted ponía desde la propia casa, ¿no? Desde luego, en todos los planos. Ahí arranca el problema. Sí, por eso es que uno se pregunta, constantemente se habla de que somos una sociedad fuertemente dividida. Parece que hay algo de cierto en esto. ¿Tenemos más conflictos sociales que otros países o no? ¿Somos los guatemaltecos una sociedad conflictiva? Yo creo que somos una sociedad con conflictos, ¿verdad? Y rescato lo que antes se decía, el conflicto no necesariamente es negativo ni es malo. Es decir, es la gran puerta de oportunidad que nos está diciendo esto no funciona. Insisto, el gran problema es cómo se le entran y cómo se resuelven. Aquí hay infinidad de conflictos y aquí podríamos poner ejemplos que ante la falta de una conducción, un liderazgo positivo, se vuelven unas bolas de nieve enormes. O sea, estamos hablando de que es cuestión de liderazgo, de educación, de ir construyendo una cultura propicia para el diálogo, la concertación, la búsqueda de consensos. En todos los niveles. Y para esto hace falta mucho liderazgo. Y por supuesto son necesarios los mecanismos desde las instituciones del Estado que facilitan que la sociedad pueda vivir integrada y resolver, hasta los mecanismos de los sectores de la sociedad y la relación intersectorial para que la cosa funcione. Hablemos un momento de estos elementos de la ecuación, ¿verdad? O sea, educación, una cultura correcta, los mecanismos y por supuesto el liderazgo. Lic Gómez. Coincido completamente, el tema del liderazgo es vital, uno ve problemas en distintos lados, como mencionábamos, los problemas y los conflictos tienen una doble dimensión. Por un lado representan un peligro si uno no actúa a tiempo, no actúa de manera adecuada, pero también tienen su otro lado, que es la parte positiva, que es una oportunidad, porque son una especie de alerta de que algo está fallando o algo que amerita ser atendido. Definitivamente solo es posible transformar una situación adversa si hay liderazgo, si hay buena voluntad, como decía el doctor Linares, buena disposición a buscar realmente una solución. Creo que es parte de lo que hay que ir cambiando en el país, una cultura más proclive al diálogo como tal, porque el diálogo no solo es una metodología, debiera ser un valor de vida y debiera ser también un modo de vida, de tal manera que se pueda realmente hablar de un diálogo genuino. Lo que uno encuentra en los distintos problemas, no solo en el país, sino en distintos lados, y ya lo remarcaban, es que si hay realmente voluntad para buscar soluciones, y soluciones de gana-gana, no solo de buscar una solución que beneficie a un lado en detrimento o que afecte al otro, sino una situación que procure la relación. Cuando uno analiza los conflictos, importa mucho la solución al tema sustantivo, pero también importa mucho el que haya una relación adecuada, porque al final van a ser vecinos que van a convivir en determinado lugar. Más allá de buscar una solución al problema en sí, le apostamos, en el caso de nosotros, a construir relaciones, y es parte del enfoque que se maneja cuando se habla de transformación de conflictos. Claro. Y eso es construir precisamente una cultura que le va dando una parte importante de la solución a la problemática de un país. Licenciado Linares, la conflictividad social tiene muchas caras: ideología, necesidades, reivindicaciones. ¿Es posible lograr consensos en países con tantas realidades como las realidades de Guatemala? ¿Es que acaso en nuestro país consenso tiene un significado diferente para cada grupo? No, como decía el licenciado Garavito, pues no es que seamos un país conflictivo, sino que, como decía él, con conflictos. Entonces, desde el punto de vista de que sí es posible, yo creo que aun cuando es difícil, es necesario encontrar soluciones a la conflictividad. Y en este tema de la ecuación que usted mencionaba, entre uno de las partes de esa ecuación, el tema institucional, el Estado como árbitro, como conciliador, como
como el ente que proporciona satisfacción a las necesidades básicas, fundamentales de la sociedad, y el papel es clave, porque y ahí se necesita también un Estado que tenga legitimidad en su actuación, que tiene la legitimidad del gobierno en el sistema democrático, que tenemos la legitimidad del voto popular, pero también legitimarse con su actuación, con su papel, para que pueda ser un interlocutor válido y un árbitro o un conciliador confiable ante los ojos de la gente que está en las posiciones de insatisfacción o de conflicto. Y aquí entonces también vamos a la cuestión de que muchos de los conflictos se derivan de insatisfacciones, y entonces lo que necesitamos es un Estado con recursos, que lo sepa usar racionalmente, con honestidad, con transparencia, pero no podemos resolver los problemas tan grandes que tenemos en Guatemala en materia de insatisfacciones con los limitadísimos recursos con que cuenta el Estado guatemalteco y con que cuentan las instituciones. Y también ahí, pues el tema de un funcionariado, un servicio civil que es la masa crítica del Estado, que alimenta a los tomadores de decisiones, claro, pues también es fundamental, porque con instituciones donde cada 4 años se barre con lo que se encuentra, pues qué posibilidades hay de acumular experiencia y de acumular capacidad para identificar problemas, identificar soluciones e implementarlas. Sin duda alguna. Vamos a un corte nuevamente y regresamos para seguir en Dimensión, nuestro tema de hoy, conflictividad social. Bienvenidos en Dimensión. Hoy nuestro tema es conflictividad social. Hay un tema que es bueno que revisemos, y es si es genuina o no la conflictividad social, o sea, el grado de autenticidad que tiene, o existen actores interesados en mantenernos en conflicto, que es un tema que se señala con frecuencia, para distraernos de los temas importantes. Esto nos hace vivir atrapados en una coyuntura, tener posibilidad escasa de discutir sobre el futuro y sobre todo encontrar soluciones. ¿Quién se anima? No, yo creo que esto, para quienes nos ven y nos escuchan, es bastante claro. Este es un país donde hay una manipulación permanente de conflictos y de temas conflictivos que se vuelven inmanejables, ya, 1. 2, muchas veces son asusados en el ánimo de distraer atenciones hacia conflictos más sustantivos que necesitan ser atendidos, discutidos por lo menos. Y en la coyuntura actual, llamémosle, de este país, hablando de una buena cantidad de años, aquí uno puede identificar una cantidad de actores y sectores que les interesa a un país en desorden, un país en conflicto no resuelto, un país enfrentado permanentemente. Es decir, hay beneficiados de todo este sistema conflictivo, digamos, convulsivo, ¿verdad? Eso me parece que lo vivimos a diario, pero lamentablemente desde los grandes actores, porque luego quisiera en su momento referirme al tema de cómo los conflictos tienen otros niveles, no solo este gran nivel del que hablamos, estos grandes actores de los niveles macros, uno no ve que contribuyan a que estos actores favorecidos del conflicto sean puestos en su lugar, para ponerlo muy de cerca. O sea, particularmente creo que sí, el conflicto es aprovechado en este país cotidianamente para azuzar otro tipo de situaciones. ¿En qué momento de la historia, don Luis, ya se le toca a usted, por experiencia, en qué momento de la historia hemos logrado consensos que nos han permitido avanzar en temas importantes? Pues lamentablemente no son muchos, pero el hecho de que se hayan dado significa que es posible, aparte de, como decíamos, es necesario alcanzar consensos. Por ejemplo, la revolución del 44, e incluso antes el movimiento unionista de 1920, hubo un consenso casi total de los guatemaltecos para, en un momento determinado, iniciar la lucha contra una dictadura de 22 años que parecía inamovible y perpetua. Y después tenemos en el 44, donde todos los sectores sociales guatemaltecos se unieron también en la lucha por construir en Guatemala un sistema democrático. Lamentablemente también por esa polaridad, ese maniqueísmo
que muchas veces, que lamentablemente nos caracteriza en ciertos momentos, ese consenso básico que hubo en el 45, a los 2 años ya se había perdido. Después tenemos el retorno a la democracia, que también hubo toda una serie de expresiones de todos los sectores. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 82, el foro, la Asociación de Gerentes, el discurso principal del licenciado Fernando Cosado Toruño sobre denunciando la opresión, la represión y la necesidad de volver al sistema democrático en Guatemala, y que eso pues fue algo que compartían todos los sectores guatemaltecos, no solo los sectores que estaban en la oposición frontal al gobierno en ese entonces imperante. Entonces hubo y después también el Serranazo, que fue otro momento en el cual muchísimos sectores de Guatemala, y ahí también pues usted tuvo un papel importante, se unieron, o la mayoría de los sectores guatemaltecos, desde los juristas en la Corte de Constitucionalidad, el Ejército, los sectores empresariales, políticos, etcétera, sindicales de derechos humanos, se unieron en la necesidad de rescatar la democracia. Entonces, hay ejemplos, creo yo, importantes que nos permiten ver que con voluntad, con la disposición a encontrar acuerdos, es posible que estos se den. Sí. Licenciado Gómez, ¿cuáles son los temas en los que debíamos lograr acuerdos para avanzar? ¿Cuáles diría usted que son los más importantes? Yo empezaría con uno que, como ya se dijo, hay temas que son de carácter poco históricos, estructurales. Yo empezaría con retomar el tema de la construcción de la necesaria construcción de una nación, más que hablar de país, hablar de puntos de visiones compartidos en ese marco de diversidad cultural, que lejos de verse la diversidad de culturas como una barrera o como parte del problema, se debiese ver como parte de la riqueza y de las potencialidades de un país. Definitivamente requiere de dejar esencialismos, requiere de superar visiones estancas, sino más bien ver aspectos que vayan unificando esa diversidad y buscar elementos comunes para realmente hablar de una nación como país. Eso es una tarea, creo yo, que se ha impostergado por mucho tiempo, y considero que muchos de los temas que se han hablado, que tienen que ver con el tema ideológico, con el tema de posicionamientos, con el tema quizás incluso de choque de visiones, tiene mucho que ver en ese sentido. Es una tarea de mediano y largo plazo que creo que se puede lograr desde un ámbito educativo, formativo y de liderazgo, definitivamente. Sí. El otro aspecto es en lo inmediato, en el tema de aprovechamiento, el uso de los recursos naturales, que es lo que más se observa, sobre todo en los conflictos de mayor impacto. Creo que hay necesidad de retomar los aspectos estratégicos en el sentido de plantearse como país qué es realmente lo que se quiere. El cambio de matriz energética, por ejemplo, que es un desafío y un reto para el país y para el Estado, debiese de ser parte de esos grandes temas que deben ser objeto de búsqueda del mayor acuerdo posible, en efecto, porque quizás sea difícil llegar a consensos como tales, pero sí es posible llegar al mayor acuerdo posible. Y tenemos la responsabilidad de hacerlo, histórica. Sin duda alguna, la conflictividad social es un obstáculo para el desarrollo. Tenemos que lograr como sociedad ir cerrando heridas y buscando la forma de encontrar acuerdos, tomar decisiones e implementarlas. ¿Quiénes son los principales responsables, los principales actores, no solo para lograr ordenar un poco esta conflictividad, el cierre de esas heridas, sino también para ir poniéndole ruedas a las soluciones? Y ahí, con lo que decía el licenciado Gómez, uno puede pensar en cosas más concretas. Con los niveles de crecimiento que tiene nuestra economía, no vamos a llegar muy lejos ni vamos a salir de la pobreza en 60, 100 años, porque el motor del país no está funcionando a la velocidad que debiera. Y si mantenemos el nivel de conflictividad social, eso probablemente nos atrase más que nos permita avanzar. O sea, sí tenemos una responsabilidad en este momento de la historia del país de lograr resolver este tema de la conflictividad, el cierre de las heridas, el lograr acuerdos e implementar soluciones. ¿Por dónde arrancamos?
Mire, yo pienso que hay un actor que definitivamente tiene una responsabilidad enorme en Guatemala, dado el desbalance de poderes que tenemos en Guatemala. Hemos hablado del papel del sector público, pero creo que el sector empresarial de Guatemala tiene una responsabilidad enorme, porque en Guatemala uno de las causas también de la conflictividad es el desbalance que hay en poderes en el país. Las sociedades menos conflictivas son las sociedades donde hay un mayor equilibrio entre poderes. Por un lado el sector empresarial o el sector privado, el mundo de los negocios, por otro lado los sindicatos, las cooperativas. Aquí tenemos, digamos, un Estado débil y un sector empresarial muy fuerte, con un poder de veto incuestionable en muchos aspectos de la vida nacional. Y entonces se necesita un sector, de parte de ese sector, una actitud más proactiva, más inclinada a ceder, porque al final de cuentas es el que más tiene, entonces es el que tiene que ceder. Y del otro lado, pues necesita también como contraparte sectores que estén anuentes a encontrar esas soluciones de equilibrio, porque ante la ausencia de otros actores sociales, como por ejemplo un sector sindical que tenga capacidad de trasladar las demandas de la población trabajadora, que es la relación más importante que existe, ante la ausencia de los partidos políticos, lo que tenemos son organizaciones que se llaman de sociedad civil, pero en realidad la mayoría son ONGs, que lo que hacen es muchas veces, como se señalaba antes, azuzar los conflictos, porque de eso viven. Entonces, ese es el interlocutor que hay ante los otros poderes. Entonces necesitamos también un reordenamiento de fuerzas sociales en Guatemala y de parte de quienes están en una posición dominante, pues una actitud más hacia la concesión, hacia encontrar soluciones de mutuo beneficio, no de beneficio de un solo sector. Y cuando hay sectores que en soledad tienen demasiado poder y el nivel de liderazgo no es suficiente ahí mismo o en los otros sectores, pues se crean estos desbalances que usted dice. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión Conflictividad Social. Bienvenidos en Dimensión. Nuestro tema hoy es conflictividad social. Licenciado Gravito, yo sé que usted quiere comentar algo sobre lo último que dijimos en el segmento anterior, pero le tiro la pregunta de una vez. ¿Cómo ven las nuevas generaciones en tema de conflictividad social? El tema, ¿son apáticos? ¿Toman posturas? ¿Hacia dónde van las nuevas generaciones con esto? Porque, digamos, hay buenos síntomas de participación de la gente joven, pero no se ve la fuerza que tiene la proporción que es la juventud en nuestro país. No, yo creo que ahí está el problema y casa mucho con el criterio que quería plantear. Y es que me parece que si pensamos en solucionar los conflictos con visiones inmediatistas, nunca los solucionamos, que es una de las tendencias muy frecuentes en esta sociedad. Y en esa visión un poco más estratégica, más de largo plazo, me parece que un factor clave, digamos, en la construcción de una sociedad diferente es el fortalecimiento del ejercicio ciudadano. ¿Qué significa? Es decir, la formación política de nuestra gente. No hablo de política electoral, política, como decía un viejo autor por allí, la primera formación política clave que debe tener un ser humano es que la educación le enseña a pensar, a discutir y a discernir, porque esta persona nunca va a ser engañada, porque tiene la capacidad de análisis. Entonces me parece que el tema de la ciudadanía es un ausente para que estos temas de la conflictividad social crezcan. Pero no hablo del ciudadano que tiene una participación en X organización, hablo del conjunto de la sociedad, que tiene que crecer a nivel organizativo, a nivel participativo. Es decir, eso es ausente. En psicología social hablamos mucho de que si algo nos caracteriza a los guatemaltecos es un concepto que se llama inhibición aprendida. Nuestra sociedad en general es una sociedad inhibida frente a los problemas que tiene. Por eso frente a esta conflictividad realmente hay preocupación de la gente, hay involucramiento de la gente. No, es decir, porque se sienten ajenos aunque sufran las consecuencias. Entonces me parece que desde las estructuras del Estado, todas las que sean,
un esfuerzo permanente a realizar es cómo fortalecemos el ejercicio de participación ciudadana, pero no el que cumple 18 años y le dan una cédula o un DPI, sino desde la tierna infancia, donde hay que formar una actitud diferente frente a los problemas que uno tiene enfrente en la medida que va creciendo, no ser ajenos a ellos. Y eso sí es lo que no pasa ahora. Es decir, la gente los vive, los sufre, pero no se involucra, porque finalmente hay un sentido de fatalidad de que no se va para ningún lado. Sí. Y eso es subjetividad, esa es salud mental, es algo que tenemos que transformar desde la familia, desde la escuela, desde los ámbitos, pero también desde los ámbitos macros, con ejercicios de ejemplos diferentes a los que tenemos, ¿verdad? Y ahí es donde Eli Gómez nos va a comentar sobre esos otros sectores o grupos de la sociedad que obviamente por los resultados deben estar más activos en participar en toda esta problemática y en la búsqueda de soluciones. Medios de comunicación, partidos políticos, ya se habló del sector empresarial, los mismos grupos de la sociedad civil, tenemos todos que estar mucho más activos en la búsqueda de soluciones concretas para buscar realmente resultados positivos. Definitivamente. Y es un buen punto el aceptar y reconocer que una reacción casuística ya fue rebasada en el país por esta realidad bastante convulsa y compleja. El desafío está, como ya se ha mencionado, que el Estado logre fortalecerse, expandirse, porque hay una ausencia de Estado en lo ancho del territorio nacional. Y en política, como se dice, no existen vacíos. Si no hay liderazgo positivo, no hay liderazgo, no hay presencia de la institucionalidad, alguien más lo llena, y ese alguien no necesariamente lleva las buenas intenciones, no necesariamente le interesa resolver los conflictos, no necesariamente le interesa llevar desarrollo. Yo remarcaría la importancia de que el Estado retome su desafío y reto de actuar sistémicamente. Yo creo que si no se puede resolver los conflictos de manera caso por caso, sino más bien desde un enfoque estratégico y de manera más integral, parte de ello, el desafío está en que el Estado actúe coordinadamente desde distintos niveles, de tal manera que no haya, con los escasos recursos que hay, que no haya duplicación de esfuerzos, que haya no se puede hablar de manejar un mismo discurso, pero sí que haya ciertos acuerdos de las entidades del Estado, de manejar cierto enfoque metodológico, herramientas, instrumentos y coordinarse. Por ejemplo, el Estado cuenta con una serie de instituciones que deben de estar atendiendo la conflictividad social, desde la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia por el tema de COCODES, COMUDE, a nivel departamental y nacional. Los ministerios que están a su cargo el tema de recursos naturales tienen que tener unidades altamente preparados y capacitados para atender la problemática. Los 2 minutos que nos quedan, licenciado Linares, en el imaginario público se han construido figuras antagónicas, rural versus urbano, indígena versus ladino, pobres versus ricos, sector privado versus trabajadores. ¿Cómo lograr romper estos esquemas confrontativos? ¿Cómo crear confianza entre los guatemaltecos? ¿Qué es lo que debería ser el objetivo? Bueno, creo que son realidades innegables, pero que no necesariamente tienen que estar en conflicto. Por ejemplo, el tema urbano-rural, pues hay una menor atención, ha habido históricamente una menor atención de la población rural con relación a lo que, a pesar de todas las deficiencias, recibe la población urbana. Entonces eso genera esa dicotomía entre población rural y población urbana, o la insatisfacción o incluso la animadversión de la población rural hacia los que están en los centros urbanos, a quienes ven en una situación dominante de mayor privilegio. En la relación laboral, pues algunos dicen que la relación laboral entre trabajadores, empresarios, empleadores es una relación naturalmente conflictiva. Yo no creo que sea que tiene que ser permanentemente de conflicto. Hay intereses diferentes que tienen que encontrar un punto de encuentro, pero pienso que en la medida en que hay una aceptación de las dos partes de la relación, pueden entrar en una relación de colaboración, porque al final de cuentas está en el mismo barco de la empresa, porque si la empresa se hunde, no se hunde solo de un lado, sino que se hunde para los dos.
Y hay ejemplos en otros países donde se ha llegado a esa colaboración. Entonces, hay potencialmente conflictivas las relaciones, pero estas dicotomías que usted ha mencionado, pero no creo que sean algo que estemos condenados a vivir en una situación de conflictividad por esas diferencias. Cierto, y usted hacía un punto muy importante, y es que estamos todos en el mismo barco. Y ahí no solo se aplica a trabajadores, empleadores, sino se aplica a toda la sociedad en su conjunto. O sea, estamos todos en el mismo barco. En este caso el barco se llama Guatemala. Y si no lo cuidamos y lo tratamos de sacar adelante, tenemos problemas. Bueno, gracias por este aporte. Es muy importante el seguir reflexionando sobre estos temas. Y a propósito de eso, los vamos a dejar ahora a ustedes con Dimensión Reflexión. Muchas gracias. Discutir diferentes puntos de vista siempre es posible. La Asociación de Debate de la Universidad Rafael Andívar y Guate Debate promueven en los jóvenes hacerlo de forma ordenada y sistemática. En esta asociación lo que nosotros buscamos aquí en la Universidad Landívar es el darle a los estudiantes una oportunidad, una herramienta con la cual ellos pueden desarrollar sus capacidades intelectuales en el área del debate, que es no es solo el ir a pelearse con alguien como es malentendido por mucha gente, sino que es el aprender a argumentar y a refutar los puntos, así como también fomentar la tolerancia a las opiniones ajenas. Pues hemos tenido muy buena aceptación, puesto que tenemos grupo de debate aquí en la Landívar, grupo de debate en la Universidad Marroquín, en la Universidad del Valle, en la USAC. Hace poco hemos tenido unos talleres en la USAC y hemos recibido bastante interés de los alumnos, entonces ahorita estamos buscando fundar otros grupos de debate en otras universidades. Que estamos impulsando el tema del programa de debates también con estudiantes de colegios y de institutos públicos del país, e inclusive también con jóvenes que no están actualmente involucrados en educación formal y que lo más seguro es que tampoco van a estarlo a futuro. Otra vez un rasgo negativo, así que estamos trabajando con grupos de jóvenes de zonas del área metropolitana de la capital, zona 18, zona 6 y sus diversas colonias, y trabajando también con maestros de educación primaria, tanto del sector público como privado. Sé que el debate es una herramienta que te ayuda a desarrollarte, a desarrollar el pensamiento crítico y buscar argumentos que de verdad sostengan lo que uno cree. Lo que ayuda el debate para ser mejor, para una carrera o como mejor persona, es la tolerancia. Esta tolerancia de poder uno estar al frente y escuchar cómo uno le atacan sus creencias y poder uno mantenerla al temple y poder así escuchar y aprender de los demás es un gran paso para poder desarrollarse como persona y como profesional. Poder compartir argumentos, poder ver posiciones que uno jamás pensó que podría llegar a considerar. Uno de los mayores puntos que aquí manejamos es el respeto a las opiniones. Aquí, si a uno le gana en el debate, uno le refuta de una muy buena manera, uno no se enoja con la otra persona. Al contrario, uno se siente hasta de cierto modo agradecido porque uno le abrió los ojos hacia nuevas formas de vista. Aquí uno realmente piensa más de lo normal. O sea, uno normalmente solo mira punto A. Si a uno le gusta el A, uno solo mira A. Aquí uno le fuerzan ver el B y uno empieza a ver lo bueno del B y lo bueno del A y empezar a hacer ciertas asimilaciones y comparaciones de una manera más estructurada y civilizada.